Hola, buenas tardes a todos y todas. Estamos con Karina Mauro. Ella es doctora en Historia y Teoría de las Artes por la UBA. Además, es investigadora independiente del CONICET y directora del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Trabajo y Artes. Además, es parte de la Comisión Consultora del Estatuto Iberoamericano del Trabajador Cultural, de la persona artista, ¿no? Ya nos contará más también sobre eso, Karina. Bienvenida. Muchas gracias. Es un gusto tenerte aquí, Karina, y siempre he querido hacerte esta pregunta desde que te he leído y he conocido tu trabajo, porque quizá me parece una de las cuestiones más complicadas de hablar de trabajo cultural, que es el valor social del trabajo cultural, que es muy difícil, ¿no?, que la sociedad en general, la sociedad civil, quienes no están en el campo de las artes, entiendan por qué es importante valorar a la cultura, al arte como un trabajo y por qué es un trabajo, ¿no? Es difícil separar la idea de hobby, de trabajo, ¿no?, de práctica voluntaria frente al ejercicio artístico profesional, ¿no? Entonces quería que hablaras un poco de ese valor social. Sí, es un tema que tiene muchas aristas. En primer lugar, todo lo vinculado con el placer que conlleva un trabajo de estas características siempre tiende a separarse de la noción de trabajo como sacrificio, de trabajo como algo que no es agradable de hacer. Entonces, cuando una persona, sucede también con otras vocaciones, por ejemplo, la medicina, los docentes, cuando una persona siente placer por su trabajo y lo expresa, eso es visto generalmente como algo contrario, ¿no?, a la retribución económica. Es decir, hay un autor incluso que habla de un salario mental, es decir, el placer que produce realizar un trabajo es suficientemente pago, digamos, suficiente pago como para suplir la retribución económica. Lo que sucede es que las personas que hacen arte deben vivir, deben comer, deben vestirse, deben pagar su vivienda, y lo que termina produciendo esa separación entre el arte y el trabajo es que las personas con dedicaciones artísticas tienen que trabajar de otras cosas. Entonces tienen una multiactividad, una sobreexplotación y trabajan a segundo, tercer, cuarto turno para poder mantener sus actividades artísticas y al mismo tiempo tener trabajos remunerados. Quería preguntarte por otras características del trabajo cultural en Iberoamérica o lo que podríamos llamar los países de la región, ¿no? ¿Qué características tiene este trabajo cultural? Digamos, intermitencia, pluriempleo, informalidad. ¿Qué podrías decir sobre eso? Bueno, esos son rasgos muy importantes los que mencionaste, ¿no? Fundamentalmente, el origen de las características particulares del trabajo artístico tienen que ver con el trabajo por proyecto, es decir, la intermitencia. Es muy difícil que un trabajador cultural esté empleado a tiempo completo, es decir, por tiempo indeterminado. Por lo tanto, se trabaja por proyectos, es decir, se arman equipos que luego se dispersan. Eso promueve que el reclutamiento sea permanente, lo cual implica un estrés para las personas artistas, y por otra parte que esa intermitencia en el trabajo sea gestionada de distintas maneras. Una es la multiactividad, que es dedicarse a muchas actividades, entre las cuales la docencia artística entre las culturales es la preferida, digamos, por las personas artistas dentro de las actividades culturales, o directamente actividades que no tienen que ver con lo artístico, ¿no?, y que brindan el sustento a esas personas. Otro tiene que ver con el pluriempleo, que es otra cosa, que tiene que ver con tener distintos regímenes de empleo, distintos patrones, distintos regímenes de contratación, distintos tiempos y espacios de trabajo, lo cual también conlleva, ¿no?, a un estrés y a una sobreexplotación de estas personas. Es decir, hay multiactividad y pluriempleo, por otro lado. Exactamente. Y otro rasgo que a mí me interesa particularmente resaltar tiene que ver con las personas que no son contratadas o que no logran colocar sus obras en el mercado de bienes artísticos y que por lo tanto se autoproducen o se autoemplean. Es decir,
toda la gama del arte independiente o autogestionado, que es la mayoría del arte que se produce en Iberoamérica y que muchas veces es trabajo precario y se trata de proyectos no sustentables económicamente, es decir, que esas personas no solamente no obtienen retribución económica, sino que muchas veces aportan recursos provenientes de sus otros trabajos o de la economía doméstica para solventar sus proyectos artísticos. Estas características no solo están presentes en Iberoamérica, yo creo que son de carácter global, Karina, ¿o me estoy equivocando? Porque, claro, parecería que muchas veces quienes estamos trabajando en el sector cultural artístico pensamos que acá, ¿no?, es donde estas características quizás son más profundas, más estructurales, pero creo que esa precariedad, podríamos decir, endémica, está a nivel global en el trabajo cultural, en la mayoría de trabajadores culturales. Estoy completamente de acuerdo con tu percepción. Ningún país, creo, tiene resuelta la situación, lo que yo llamo el problema de los artistas, y eso quedó muy claro durante la pandemia, donde había manifestaciones de artistas que hablaban de la precariedad de sus trabajos, que hablaban de la necesidad de obtener algún tipo de ayuda por parte de la sociedad o por parte del Estado, en países tan disímiles como Italia, Alemania y también en países de Iberoamérica. Ahora estamos en Montevideo en el Seminario de Actualización de la Carta Cultural Iberoamericana. ¿Qué horizontes de posibilidad, de esperanza o de marcos de actuación podría aportar esta carta para mejorar estas condiciones de las que estamos conversando ahora? Bueno, creo que es fundamental empezar a hablar de esto. Me parece que a partir de la pandemia la cuestión del trabajo artístico ingresó no solo en el imaginario de los propios artistas, que se empiezan a percibir como trabajadores, sino también que ingresó en la agenda de organismos multilaterales. Como vos mencionaste cuando me presentaste, la Organización de Estados Iberoamericanos junto con la ESID y la UNESCO están encarando el proyecto de escribir un estatuto de la persona artista en Iberoamérica, tomando diversos aspectos, no solo de los derechos laborales, la seguridad social, el derecho tributario, los derechos de autor, los derechos conexos, es decir, toda una gama de normativa, legislación y programas vinculados a políticas culturales que ponen en el centro a la persona artista como trabajadora, y me parece que este seminario y la actualización de la Carta Cultural Iberoamericana es un escenario ideal para que esta problemática, esta cuestión, tome la visibilidad que necesita y, bueno, y esté en el centro de los debates dentro de las políticas culturales. Sí, porque en realidad me parece que llegar a discusiones de legislación en materia de trabajo cultural es súper complicado en nuestros países, ¿no? Te topas con una barrera digamos, de asambleístas, diputados, ¿no? Personas que están encargadas de esa legislación, que difícilmente llegan a entender todas estas dimensiones del trabajo cultural y se quedan ahí. O sea, avanzar hacia una seguridad social para artistas se vuelve imposible, ¿no? Hemos estado luchando mucho tiempo por eso y seguimos enfrentándonos a estas dificultades. Quizá esta carta puede ser un marco orientador hacia allá, y lo mismo sucede con el estatuto en el que estás ahora trabajando, ¿no? Sí, implica un gran desafío para la institucionalidad de los países, porque requiere del trabajo mancomunado de distintas agencias, no solo estatales, es decir, vinculadas a la cultura, pero también a la educación, al trabajo, a la tributación, es decir, distintas agencias estatales que generalmente no trabajan en conjunto, y además también requiere de la generación de consensos con la sociedad civil y sobre todo con los artistas y las artistas que muchas veces tienen arraigado un imaginario muy fuerte que desvincula la tarea artística del trabajo. Entonces también es una tarea, creo yo, que por parte de los estados, de generar ese consenso para que también la sociedad entienda que el disfrute
de la cultura y del arte es un trabajo por el cual se debe pagar. Cuando hablas de estas agencias, pienso que uno de los problemas también está en la desarticulación de sindicatos, organizaciones gremiales, ¿no? Que precisamente pongan en agenda política debates sobre el trabajo cultural y lo empujen desde abajo, ¿no? Se ha visto, claro, precisamente esta idea del emprendedor, del trabajador autónomo, hace que ya no tengas estas estructuras organizativas que antes, bueno, no sé si antes, pero que han soportado, de alguna forma pueden soportar este tipo de demandas, ¿no? La misión de los sindicatos es fundamental, no solamente respecto al trabajo artístico, sino al trabajo en general. Es verdad que el discurso del emprendedurismo e incluso los imaginarios vinculados a la autonomía de los trabajadores atenta contra la organización colectiva. En el caso del trabajo artístico han aparecido en los últimos años asociaciones de artistas que no necesariamente son de carácter sindical. Las organizaciones de los últimos tiempos más exitosas tienen que ver con los derechos de autor y conexos, pero los derechos de autor y los derechos conexos tratan acerca de la propiedad intelectual individual de los artistas con respecto a una obra, no acerca de las condiciones laborales colectivas. Entonces es interesante ahí que los sindicatos reasuman un poco esa función y aglutinadora y de lucha tan importante, y para eso es necesario que amplíen sus bases incorporando a los trabajadores independientes. ¿Cuáles deberían ser puntos centrales en esta agenda de lucha que le llamas tú los trabajadores de la cultura? En primer lugar, animarse y reafirmarse en el reconocimiento como trabajadores, y a partir de ahí la utilización de terminología de tipo laboral, de conceptos, de herramientas conceptuales de tipo laboral que lamentablemente están muy olvidadas hoy en día, y a partir de esa reafirmación empezar a debatir y a discutir con todos los agentes de la cadena de valor de la producción de bienes artísticos y culturales. Creo que el diálogo sincero entre todos estos agentes, siempre apelando y dando por descontado las buenas intenciones de todos los agentes que intervienen, es fundamental para realmente comprender cuál es la economía de los sectores artísticos y a partir de ahí ver de qué manera la redistribución de los bienes materiales e inmateriales que genera el trabajo artístico se pueden redistribuir de una manera más justa. Y lo que quiero agregar es que me parece que en ese sentido el trabajo artístico tiene mucho para dar hacia otros sectores del mundo del trabajo tan golpeados en este último tiempo. En Iberoamérica nos faltan datos sobre el trabajo cultural. Nos faltan datos y nosotros venimos trabajando con ITIA, con el grupo que dirijo desde hace 11 años, 12 años en este tema, y la falta de datos era un obstáculo que ya no podíamos salvar, y entonces esperamos 10 años y decidimos generar los datos nosotros, lo cual es muy difícil si no se tienen los recursos que puede llegar a tener el Estado, por ejemplo, para producir esos datos, que es una de las cosas que el Estatuto contempla, la necesidad de que los Estados produzcan datos de manera sistemática y permanente acerca de los trabajadores artísticos. Y bueno, te contaba que el año pasado hemos publicado una serie de relevamientos a músicos, escritores, actores, actrices y gestores culturales. El estudio de RGC. Exactamente, Sí, está publicado en RGC, está online, es de acceso abierto y me parece que es un buen puntapié para iniciar la discusión acerca de cuál es la realidad efectiva y material de las personas con dedicaciones artísticas. ¿Me recuerdas el título de la publicación? Es un informe de investigación, ¿no? Sí, Desigualdades ocupacionales en el trabajo artístico y cultural, lo encuentran en la página de RGC Ediciones. Y bueno, invito a todos y a todas a que lo lean y a que lo discutamos. Y una última pregunta, Karina. La cooperación cultural iberoamericana, ¿no? En términos de política pública, específicamente el trabajo cultural y artístico, ¿qué puede hacer desde la cooperación? Me parece interesante pensar en la problemática del trabajo artístico a nivel regional, porque sin duda Iberoamérica y Latinoamérica tiene características específicas
muy importantes para aportar a esta discusión. Me parece que sobre todo Latinoamérica tiene una característica estructural de informalidad en el trabajo que puede brindar muchas herramientas para pensar de qué manera formalizar, de qué manera, sobre todo, de qué manera ponerle palabras y discutir acerca de cuál es el problema que padecen estas personas. Y me parece que la unión hace la fuerza y sin duda alguna, si trabajamos en conjunto, vamos a lograr muchas más cosas que trabajar de manera separada. Gracias, Karina. Muchas gracias a vos, Paola.